Una cosita más para aquellos que vean la nota hoy, que me olvidé de decirlo y que me parece interesante, que la primera pregunta que le hago es una pregunta que él recomienda hacer en una entrevista a la nata. Así que aquellos que la vean después, cuando vean la primera pregunta, después de esta para romper el hielo, es una pregunta que él en un libro recomienda hacer y que cuando se la hago, me mira y después, bueno, responde lo que responde. Ah, pero ahí te dice, esta es la pregunta que yo recomiendo. Mírala. La voy a tener que mirar. La voy a tener que mirar. Vamos a ir con nuestro columnista estrella que está en el momento de explosión en la Argentina de la marihuana medicinal, industrial, con Javier Cáceres, nuestro columnista de cannabis. Aguante el barbo, aguante Julito y aguante mi país. Aguante. Sí, señor. Esta semana sí, che, ¿qué opinará Jorge la nata del cannabis? No, debe estar a favor, ¿Le preguntaste? ¿Pudiste preguntarle? No le pregunté exactamente de eso, hablamos de cosas cercanas, pero no le pregunté exactamente de la ley y eso. Pero escuchá, necesito que me cuentes un poco y me pongas en contexto y que entendamos qué fue lo que pasó esta semana aquí en Argentina, porque no solamente fue la ley, fue la marcha, fue todo un contexto, ¿no? Como épico en sentido de muchas cosas que se venían pidiendo y que finalmente terminaron de pasar, ¿no? Sí, bueno, salió esta ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial. El cannabis medicinal ya había sido legalizado en Argentina, pero lo que pasa ahora es que sale esta ley que genera o prevé la creación de un marco regulatorio. Es como cuando sale una ley hay 1.000.000 de pasos, es un proceso infinito. Pasaron la ley, fue legal, después crearon el ReproCan, que era este registro de pacientes. Después, ahora sale esta ley que lo que dice es, vamos a crear una agencia regulatoria que va a crear luego un marco regulatorio para la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Todavía falta que el presidente ponga la firma y luego por decreto se regule finalmente esta industria. Ahora, una cosa interesante para hablar de esto es la diferencia entre cannabis medicinal y cáñamo industrial, ¿no? Era algo que estuve preguntándole a mucha gente y la gente me decía, no sé lo que es el cáñamo. Cáñamo es, lo hemos hablado en alguna otra ocasión, es una versión no psicotrópica o no psicoactiva del cannabis. O sea, no pega, no coloca. Pero sí sirve para hacer alimentos, para hacer aceites, para hacer materiales de construcción, para hacer hilados. ¿Se acuerdan que hace unos programas hablamos de, por ejemplo, de Jauregui, que era esta historia de que hacían hilados en Buenos Aires? Bueno, eran de cáñamo. Entonces, súper interesante me dejó helado, ley. Me dejó helado. Hasta ahora. ¿Con qué? Con hacían helado, me dejó helado. Escuchá. Helado de cannabis. Una de las cosas que se abre. Lo que va a crear es como un ente, digamos, que va a regular todo eso. Exacto. Que bueno, ahí es donde uno se va a registrar, donde todo, va a administrar, digamos, todo lo que tiene que ver con eso. Vamos a diferenciarlo, ¿no? Digo, uno como persona, como paciente, se registra en el ReproCan. Claro. Ahora, existe esta nueva entidad que se llama Aricame, que va a tener nodos en todo el país, que va a ser bien federal, que va a ser la que en última instancia entregue, por ejemplo, las licencias de cultivo. Claro. Porque para cultivar a nivel industrial, a escala industrial, sea cannabis o sea cáñamo, se va a necesitar de una cierta licencia, ¿no? Claro. Es algo que en todo el mundo pasa en este momento, no es algo de producción libre, por lo menos por ahora. Okay. También con esta ley se va a bancarizar la industria, por ejemplo, se prevén ciertas sanciones por incumplimiento de la ley. Y la idea de toda esta ley, a fin de cuentas, ahora vamos a escuchar un poco de algunos de los participantes más importantes de la creación de esta ley, de lo que se viene, pero la idea es generar una industria que traiga divisas al país. No solo producir flores, porque todavía el mercado interno no se permite vender flores, sino que siempre tiene que ser un producto con cierto valor agregado. La idea es que Argentina produzca productos a base de cannabis o de cáñamo con valor agregado para exportar sin tener que importar la materia prima. Solamente maquinaria. En un país que la necesidad de dólares es urgente, donde obviamente siempre fue el campo con las exportaciones lo que hizo el gran... De toda la bolsa de dólares que entra, la gran cantidad es de ahí. ¿Cuánto puede aportar? En cuanto hay un estimativo. Hay miles de estimados. Yo no soy muy fanático de las estimaciones porque siempre imaginan o suponen un montón de cosas de respecto de la velocidad de la implementación, de cuántos pacientes va realmente a haber.
etcétera. Pero con respecto a esto de los dólares, lo que decís, o sea, el gran campeón, el gran impulsor de esta ley en particular fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, ¿no? Y él tiene un plan de desarrollo económico que va por el lado del ingreso de divisas. Dice, la forma de subirlos, de que suman los salarios y suba la productividad de las empresas, los ingresos de las empresas, es mediante el ingreso de divisas por la exportación de productos de valor agregado. No por la emisión monetaria ni por la suba de salarios por decreto, que son dos mecanismos inflacionarios, ¿no? Claro. Entonces, la idea es generar una industria que tanto sea para el mercado interno como para exportación. Obviamente está en el orden de los miles de millones de dólares, siempre. Digo, bueno. Siempre va variando, digo, las estimaciones. El Ministerio de Desarrollo en algún momento había hablado, por ejemplo, de 30.000 trabajos, de, no sé, 40 millones de dólares o 400 millones de dólares en beneficio económico, pero la verdad es que esto es algo que se va cambiando todos los años. Hemos visto este tipo de estimaciones a lo largo y ancho del mundo. Y siempre dicen, no, va a ser de 10.000 millones de dólares. Y después pasa una cosa que no sale una ley y al final son 1.000 millones. Entonces, no soy muy fanático de las estimaciones, pero sí les puedo asegurar que el impacto va a ser enorme y que se busca también mucho incentivar la participación de las pequeñas y medianas empresas y de las cooperativas. No, y también lo que tenés es que las cooperativas, lo regional, por un lado, de las economías regionales va a impulsar mucho. También lo que tenés es... El tema de Argentina se convirtió en un monocultivo, que es la soja, y esto le va a agregar variedad también, ¿no? Claro. Con lo que tiene que ver con el cuidado de los suelos. Totalmente, y todo eso también, ¿no? Totalmente, es eso. Si todos cultivamos lo mismo, bajan los precios. Además, obviamente, la rotación de cultivos es buena para el medio ambiente. De por sí, la producción de soja, por ejemplo, es mucho más nociva para el medio ambiente que la producción de cáñamo. La producción de cáñamo, en general, tiene muy poco impacto ambiental e incluso puede ser carbono neutral o carbono negativa. ¿No? O sea, en el proceso de producción de cáñamo, incluso los desechos se pueden utilizar para devolver carbono al suelo, y obviamente en la producción de cualquier planta se secuestra carbono, se extrae carbono del aire, ¿no? A ver, quiero entender una cosa. En el caso de Jujuy, por ejemplo, que ya vi un lugar que tenía 40 hectáreas de plantaciones. ¿Eso por qué lo tenía previo a una ley que lo habilite, digamos? Lo que había una ley previa permitía que se produjera cannabis a escala industrial en conjunto con el Estado, de alguna forma, o con el gobierno. Puede ser un gobierno provincial, un gobierno nacional, el gobierno nacional, alguna entidad gubernamental, ¿no? Esta nueva ley lo que hace es regular la industria en un esquema un poco más capitalista. Hasta ahora lo que teníamos era numerosas provincias y entidades gubernamentales que estaban produciendo cannabis para proveer a los pacientes de la Argentina que lo necesitan, pero sin esta idea de rédito económico, de generar un rédito económico realmente significativo para el país. En una primera instancia lo que se quería era proveer cuanto antes a los y las pacientes. O sea, nosotros nos juntamos los tres, vamos ahí a ¿cómo se llama el ente? Aricame. Sacamos un permiso y podemos montar una empresa. Hay que ver, todavía resta por ver cómo va a ser el proceso para sacar permisos y si va a ser accesible o no. Claro. La idea es que las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas puedan acceder a este tipo de licencias, pero lo que ha pasado en gran parte del mundo es que esa promesa de inclusividad, de inclusión que traía a la industria muchas veces no se materializó porque el costo de sacar una licencia es muy caro. Entonces hay que ver cómo se regula eso para que no venga una gran empresa y acapare el mercado, ¿no? Claro. Ahora, ¿va a pasar que vamos a ver una invasión de productos con cannabis? Esperemos que sí, o sea... Claro. Que estén buenos igual, ¿no? Digo, porque también pasa eso mucho en muchos mercados que se produce cualquier cosa. Realmente empezaron, en Estados Unidos en algún momento estuvo la explosión del CBD y vendían cualquier cosa de cualquier calidad sin control, y eso también genera una desilusión en la gente, de que te vienen prometiendo que el cannabis va a estar buenísimo, que el CBD está buenísimo, de repente probás un producto que es una basura y no te hace nada, no sentís absolutamente nada, no sentís ningún beneficio. Y por ahí te desilusiona. Ahora, definitivamente vamos a ver una proliferación ahora de diversos productos con cannabis. De vuelta, resta ver cómo se regula todo el proceso de producción y quién lo puede producir y bajo qué condiciones se puede vender, pero definitivamente lo que va a pasar, van a empezar a aparecer un montón más de productos de cannabis en las góndolas. Y eso te quería preguntar con respecto a, viste que hay determinados productos que dicen, no, la miel que se hace con eso, o las telas, o la ropa, o las zapatillas, de lo que ya sabés que se está produciendo con cáñamo a nivel mundial, digamos, ¿qué es lo mejor que decís? No, van a haber unas cosas que
que eso va a ser de mucha calidad, digamos. A mí lo que más me fascina del cáñamo, digo, bueno, hay un montón de cosas en realidad, pero me encantan todo lo que son los plásticos de cáñamo. Henry Ford en su momento, su primer auto había sido hecho con plásticos y materiales a base de cáñamo, e incluso dicen que funcionaba con un combustible hecho a base de cáñamo. Me parece interesantísimo, y de hecho, el ex jugador de la NBA, Isaiah Thomas, gran amigo de la casa también en el planteo, está cultivando cáñamo. De hecho, está cultivando 400.000 hectáreas de cáñamo en Colombia. Un patio. Y está laburando con algunas automotrices, entre ellas una que se llama Stellantis, para reemplazar el plástico de los autos por plástico hecho a base de cáñamo. Un espectáculo. Eso me parece interesantísimo. Bueno, yo en internet vi que hay aceite de barba de cáñamo también. Barba verde. Claro, te queda un olor a paso. Digo, no, pero debe ser como un aceite como para acomodar un poquito. Pero Estoy pensando en nombres para tu producto de barba rosin. Escuchá, anotá, Turquito, porque Turquito es el que maneja acá todo lo... Y la otra que me parece muy interesante es lo que llaman el concreto de cáñamo. Es un material de construcción, son como unos bloques, vos los ves y parece increíble, como si fuera madera astillada. Claro. Pero son, es un material súper resistente, súper durable. Y a diferencia de lo que podría pensar la gente, no es inflamable. Vos lo ves y decís, che, loco, esto se prende fuego de toque. No. O sea que está buenísimo las posibilidades. Tenemos algunos testimonios, ¿no? Tenemos algunos testimonios, vamos con el primero del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. A ver. Es un proyecto para Argentina, no es un proyecto para un sector político, sino que es para toda Argentina, para la producción nacional, para el trabajo argentino, la industria. Un proyecto federal, va a tener muchísima representatividad en diferentes provincias. Un proyecto que es ciencia y tecnología argentina, porque va a haber un gran desarrollo de la genética. Hemos recorrido el país, hemos visto lo que se ha logrado todavía en una etapa experimental, sin ley. Ahora con ley estamos seguros que esto va realmente a desplegar un montón de creatividad, de fuerza productiva, de trabajo argentino. Muy contentos con esta ley, esperando justamente que sea el inicio de un nuevo sector industrial que le va a dar mucho bienestar a la Argentina y le va a dar, por supuesto, soluciones terapéuticas a gente que lo necesita y también opciones productivas con el cambio. Perfecto. Culfas, quien es el gran impulsor de esta ley, ¿no? Valeria Salech, ¿quién es? Contame. Valeria Salech preside Mamá Cultiva Argentina. Para quienes no saben qué es Mamá Cultiva Argentina, bueno, no sé, el primero viene en un tupper, lo lamento mucho, pero investiguenlas, es una organización de gente que viene luchando hace muchísimos años en Argentina por la legalización del cannabis medicinal. Tiene mucho que ver esa lucha que llevó de años. Y sí, la verdad que ser una de las grandes responsables de que hoy en día el cannabis sea legal en Argentina, así que mis más enormes respetos, mi admiración y mi agradecimiento enorme a toda la gente detrás de Mamá Cultiva Argentina. Vamos a escuchar a Valeria. Soy Valeria Salech de Mamá Cultiva Argentina. Les cuento que el jueves se aprobó finalmente la ley de producción de cannabis. Esto es más que nada una herramienta administrativa que busca regular la producción, distribución, comercialización del cannabis medicinal o terapéutico y el cáñamo industrial. Es una buena noticia porque la ley de cannabis medicinal no generaba un acceso legal a las terapias con cannabis, aunque sí a partir de noviembre 2020 se permitió el autocultivo y cultivo para terceros, para personas que tienen autorización médica. Para quienes no cultivan no había un mercado creado para tal fin, con lo cual esto es una buena noticia, es un pasito entre tantos de los que tenemos que dar hacia la liberación de la planta, que es la liberación de todos, y como siempre que se aprueba un proyecto de ley es el kilómetro cero. Nosotras ahora vamos a estar con pie de plomo siguiendo los procesos de reglamentación y de implementación para que se reglamente y se implemente de cara a la sociedad y no de cara a las corporaciones. Se celebra, pero se sigue trabajando. Perfecto. Se celebra, pero se sigue trabajando. Sí, señor. Decime que es mentira que en la Cámara Argentina de Cannabis hay una persona que se llama Pablo Facio. Pablo Facio preside el Argencan, la Cámara Argentina de Cannabis. Es una agrupación de gente que participa o quiere participar en la industria del cannabis. Han sido grandes lobistas, han hecho mucho empuje por esta ley en particular y de hecho el viernes, cuando en el Ministerio de Desarrollo Productivo se festejó el paso de la ley, estuvimos ahí, hablaron Matías Culfas,
Mara Brauer, que es una diputada muy, muy fuerte, o sea, muy relacionada a esto, otra de las grandes campeonas, y Carolina Gallard, la otra gran defensora de todas las causas de cannabis medicinal y cannabis industrial. La cuarta persona que habló fue Pablo Facio, o sea, una persona que por fuera del gobierno igual está muy involucrada en el proceso de generación de esta ley y siempre empujando de alguna forma por el interés productivo, ¿no? Por esta cosa de decir, bueno, queremos una economía del cannabis. No solo el autocultivo, que era lo más importante y lo primero, por lo menos desde mi perspectiva. La gente necesita cannabis de forma urgente, ya, autocultivo número 1. Ahora, lo que seguía era un poco el desarrollo de una matriz productiva que permitiera generar empleos y generar ingreso de divisas en este país. Ese fue el gran empuje de la Cámara Argentina de Cannabis. Vamos a escucharlo. Creo que la ley sancionada la semana pasada abre un nuevo escenario para el cannabis en Argentina, claramente. Un nuevo escenario para la población en términos de acceso, por la diversidad de oferta que seguramente vaya a haber en los próximos años, de productos seguros, legales, trazables, de eficacia comprobada. Abre el tiempo de poner en marcha una industria. Una cosa es pensar una industria y otra cosa es desarrollarla. En ese sentido creo que es vital el debate que se va a dar los próximos 180 días respecto del tema de la reglamentación. Esperamos que esa reglamentación sea fiel y respete el espíritu de la ley, en términos de que los jugadores, los protagonistas del tiempo por venir en el cannabis sean las pymes, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, para que de mano de ellas podamos abrir una agenda de inversión, de producción, de generación de puestos de trabajo, de innovación, de permitir la diversificación productiva de algunas provincias, de dinamizar algunas economías regionales. Creo que la tarea por delante es muy importante y el último paso es, ojalá que así como la 27350 fue un paso enorme, que sin lo cual esta ley no hubiera sido posible, que esta ley haga posible que podamos abrir el debate para la regulación del consumo adulto responsable en Argentina. Ahí pasaba Pablo Facio, la verdad que bueno, es un gran paso para todo lo que tiene que ver con el medicinal y el industrial, así que veremos cómo se desarrolla, cuánto tiempo lleva en que bueno todo esto comience a funcionar. ¿Tenés 4 noticias? Vamos con 4 noticias rápidas. Sí, bueno, la primera, un pequeño shout out a Werner, rapero famoso y gran empresario del cannabis. El tipo fundó una empresa llamada Cookies que hoy está valuada en más de $500 mil millones. Ah, tranquilo. Y se sumó al Congreso, al Consejo Asesor del Planteo.com, así que un gran agradecimiento a Werner por salir sin no pidió un mango nada para salir a apoyar proyectos de cannabis latinos, así que bueno. Un shout out a Werner. Oh shit. ¿Qué piensan que pasa con la legalización del cannabis de uso adulto y el consumo adolescente? Porque ese es uno de los grandes debates que hay siempre, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando se legaliza el cannabis de uso adulto? ¿Realmente se vuelve más accesible para los adolescentes y las adolescentes? ¿O por el contrario, en la regulación y la venta controlada se encuentra se ve una disminución del consumo adolescente? Siempre con estos temas de estadísticas y drogas, siempre el prejuicio es más grande que la realidad, así que a veces te sorprendes, así que me imagino que debe haber alguna sorpresita por ahí, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, en Uruguay, que legalizó hace casi 10 años, en 2013, fue el primer país del mundo en legalizar el cannabis de uso adulto. Sí. Un estudio de la revista científica Addiction salió el otro día y demostró, o sugiere, con muchos datos que lo respaldan, que no aumentó el consumo adolescente luego de la legalización. Lo mismo se ha visto en Estados Unidos y en Canadá. Digo, como para que tengamos en cuenta, porque ahora en Argentina, luego de que sale este marco regulatorio para el cannabis medicinal y el cannabis industrial, el próximo gran debate que se viene, desde mi perspectiva, es el de la despenalización del cannabis, o sea, que no se pene más al consumidor de cannabis por más que sea de uso adulto, y luego la regulación o legalización de uso adulto recreativo, donde ya sí se genera una industria estilo California, esperemos, o algo similar, no digo con más allá de las falencias que pueda tener,
se genere una industria donde uno puede entrar a comprar cannabis. Pero bueno, uno de los grandes miedos que tienen los legisladores y las legisladoras en este país y en el mundo es decir, bueno, si despenalizamos, ¿qué pasa con la adolescencia? ¿Qué pasa con la gente joven? La respuesta es nada. Claro. Queda igual. Sí, es mejor. Se consigue, sí. Me gusta mucho esto, ¿eh? Y estamos yendo a eso de no más presos por plantar. Eso Totalmente. Es otra estadística que baja. Sí, Totalmente. Esperemos que de vuelta con la evolución del marco regulatorio y con todos estos permisos para autocultivo y generalmente justamente con los avances que vemos en el país, también las fuerzas de seguridad y las fuerzas judiciales cada vez más opten por no perseguir al consumidor y a la consumidora. Claro, eso es muy importante. Obviamente una ley ayudaría a que esto ocurra, pero también muchas veces se da en la práctica, ¿no? Todo esto. Viste que el jefe de policía diga, obvio. che, loco, no persigan más a la gente por un par de porros, el costo administrativo es alto. Claro. ¿Viste? Tercera noticia. A ver. Desde Tailandia, No, desde el ¿cómo otro lado del Tailandia? mundo. Miércoles. El gobierno va a regalar 1 millón de plantas de marihuana. ¿Posta? Así Mirá. nomás, para que la gente cultive en casa. Bueno. Mira. Hermoso. Mirá qué bien. Ya tengo dónde ir a vacacionar. Mentira, no tengo un mango. Vamos a abrir una colecta. Sí. Mandemos a Tailandia. A partir del 9 de junio se va a poder cultivar, así que Mirá. mete ahí en los planes. Muy bueno. 9 de junio estoy ahí entonces. Tremendo como nada, una política de Estado casi, ¿no? Es decir, bueno, repartimos y seguramente para que después la gente haga lo que le parezca, pero de alguna manera está propiciando, ¿no? Todo. Totalmente. La última relacionada a Wiz Khalifa y el Met Gala. El Met Gala, digo, es del Museo Metropolitano de Nueva York. Hace esta gala muy importante. Hemos visto mucho de la ropa, de los atuendos, qué sé yo. Dice Wiz Khalifa que no lo invitaron por miedo a que fumara marihuana. Dice, tenían miedo que fumara en la alfombra roja o en el evento, así que no hubo gala. No los culpo, pero la hierba es legal, amigo. Habla... Porque esto ocurre en Nueva York, donde el cannabis es legal para uso adulto recreativo e incluso se puede fumar en la calle. Entonces, también es como, che, loco, ¿qué onda? Dice, parece que lo que dice, fui la última vez, prendí un porro y parece que se asustaron con un porro. Claro. Promete que el año que viene va a estar y que se va a mechar uno. Vamos todavía. Grande Wiz. Javier Jase de la revista El Planteo, bueno, pueden seguir ahí El Planteo en todas sus redes, leer las noticias, siempre muy actualizado, también en sus cuentas de Instagram, donde también hacen mucho contenido audiovisual y siempre notas de primera mano. Así que gracias, Javier, por estar aquí en Crossover. A ustedes.